Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 3 y versículo 1, donde dice: por lo cual, no pudiendo soportar más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Vemos cómo la preocupación por lo que estaría ocurriendo con los tesalonicenses llenaba el alma del apóstol Pablo, ya que él sentía nostalgia de no poder estar con ellos, pero mucho más sentía la ansiedad de saber cómo las persecuciones y también la presencia de los adversarios habría afectado a su fe, ya que él estaba lejos y mientras que los enemigos intentaban apartarlos de la verdad que les había predicado. Por tanto, Pablo decidió quedarse solo en Atenas, ya que Sila había sido enviado a visitar a algunas de las iglesias fundadas en Macedonia, y el único, por tanto, que quedaba a su lado era Timoteo. Pero no sabemos cómo planearían esto, es decir, cómo habrían tomado la determinación de que saliera de Atenas y se encaminara a Tesalónica para visitar la iglesia. Pero sin duda fue una decisión tomada con mucha oración, ya que el apóstol dejaría Atenas para trasladarse a Corinto, en donde esperaba a Timoteo y también a Silas. Hechos de los Apóstoles capítulo 18 y versículo 5 dice: y cuando Sila y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Los dos colaboradores de Pablo trajeron al apóstol junto con las noticias de la iglesia una ofrenda de ellas. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 11 y versículo 9, donde dice: y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Note que esto ya fue un alivio para las aperturas económicas, ya que probablemente Silas había estado en Filipos mientras que Timoteo viajó a Tesalónica. También es interesante apreciar que Pablo utiliza aquí el adjetivo solos, lo que permite preguntarse a quiénes se refiere. ¿Sería él y Silas? Note que no se trata tanto de un plural retórico que el apóstol utiliza, sino más bien de que el acuerdo fue tomado por él y Timoteo, o incluso por los tres, ya que es una decisión de todo el equipo misionero, de modo que al separarse los tres en Atenas, todos ellos quedaban solos, Silas sin compañía en la visita a las iglesias, y Timoteo solo en Tesalónica, y Pablo solo en Atenas y Corinto. Continúa ahora con el versículo 2, donde dice: y enviamos a Timoteo nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Comienza diciendo este versículo: y enviamos a Timoteo. Se puede notar la inquietud por la que la situación que podría estar atravesando los tesalonicenses llevó al equipo a tomar la decisión de enviar a Timoteo para que ayudase a los creyentes. Y note que no es necesario volver nuevamente aquí a dar detalles de quién era este hermano, Timoteo, ya que se ha tenido en cuenta antes en el capítulo 1 y versículo 1. Aquel que había servido con fidelidad, conocedor de la Escritura y también capaz para enseñar, de vida intachable, es el enviado
comisionado por el apóstol para que visite la iglesia en Tesalónica y se informe de la fe de ellos, es decir, de la fidelidad al Señor y a su palabra en medio de las tensiones y oposiciones al Evangelio de la gracia. Sigue diciendo este versículo, nuestro hermano, servidor de Dios. Note cómo aquí a Timoteo se le dan aquí 3 calificativos. Primeramente se dice que era nuestro hermano. De esta manera se le llama en otros lugares también, como por ejemplo en la segunda carta a los Corintios capítulo 1 versículo 1 y Colosenses capítulo 1 y versículo 1. Ahora bien, si era hermano significa que era un miembro de la familia de Dios y por tanto hermano en Cristo del apóstol y de su compañero Silas. Y aquí, al usar el pronombre personal, nuestro, vinculado a hermano, debe de tomarse como inclusive no solo era hermano de Pablo y Silas, sino también de los tesalonicenses. La determinación divina en relación con los que creen es constituirlos como sus hijos, como así enseña el Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 12, que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y para eso, el propósito divino fue el de enviar al Hijo al mundo, para que llevase a cabo lo necesario de modo que pudiera establecerse la familia espiritual de Dios. Por tanto, vino para redimir y también adoptar con ese propósito. Gálatas, capítulo 4 y versículo 5 dice: para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Los creyentes alcanzan una relación con Dios de padre a hijos. Y por esa misma razón el Señor enseñó a orar directamente, dirigiéndose a Dios y llamándole Padre nuestro. Y note esto, y es que solo los creyentes son hijos de Dios. Y cuando me estoy refiriendo a los creyentes, me estoy refiriendo a aquellos que han nacido del Espíritu. Pero por otro lado, el resto de los hombres lo son del diablo. Juan, capítulo 8 y versículo 44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y esta nueva relación se alcanza por medio de la fe. Gálatas capítulo 3 versículo 26 dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y todo aquel que ha creído en Cristo es puesto en la relación con Dios de hijo, introduciéndolo en la familia de Dios. Efesios, capítulo 2 y versículo 19 dice: así que, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Dios mismo, por medio de su Espíritu, habla directamente al espíritu del creyente, recordándole esa condición. Romanos capítulo 8 y versículo 16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El cristiano miembro de la familia de Dios tiene derecho de acceso al Padre en Cristo Jesús. Efesios capítulo 2 y versículo 18 dice: porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Lo que es igual, tener derecho de acceso al trono de la gracia. Hebreos, capítulo 4 y versículo 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
De este modo, debemos también de entender el concepto bíblico de hermano en Cristo, como uno con nosotros, integrado en la familia de Dios y además miembro en el cuerpo de Cristo, ya que ese es el sentido del primer calificativo dado a Timoteo, cuando dice Pablo, nuestro hermano. Continúa diciendo, y colaborador nuestro. Nótese que además es también colaborador de Dios, ya que el término aquí, en esta alternativa de lectura, tiene que ver con un grupo que trabaja con Dios en la realización de una labor que es divina. Pero nótese que esto no quiere decir que la obra que Timoteo hacía la llevaba a término él por un lado y Dios por otro, o que ambos trabajasen de distintas formas que diesen un resultado final dual, parte de Dios y parte del hombre, ya que la obra de Dios la hace solo Él, si bien la hace por medio de nosotros, ya que en este entorno se trata especialmente de edificar la Iglesia y proclamar el Evangelio. Como que es Dios quien usa al creyente para llevar a cabo el trabajo de su obra en el mundo, se llama aquí, en esta lectura, colaborador de Dios. Y nótese que es una gran bendición pensar que la gracia de Dios que salva integra en su familia a los salvos. También nos da el privilegio de colaborar, trabajando juntamente con Él en su obra. En otra alternativa de lectura, en lugar de colaborador aparece diácono, es decir, servidor de Dios. Posiblemente sea esta la más correcta, ya que Dios compró al creyente para que le sirva. El distintivo de la iglesia en Tesalónica era precisamente este, el del servicio, como dice el capítulo 1 y versículo 9. Note cómo Dios asignó un área de servicio a Timoteo, como hace con cada uno de los creyentes. En las variantes textual se lee que Timoteo era siervo de Dios y colaborador nuestro. Es decir, Timoteo servía a Dios y lo hacía lo mismo que sus compañeros de ministerio y trabajaba, por tanto, en la misma labor que ellos, de ahí que se le llame colaborador. Pero sea cual fuere la lectura más correcta, ambas están expresando la misma verdad, ya que Timoteo servía a Dios conjuntamente con Pablo y Silas, es decir, trabajaba en el mismo ámbito y con el mismo propósito. Sigue diciendo este versículo y notamos que el tercer lugar se dice de que él era servidor en el Evangelio de Cristo. Lo mismo que Pablo, su ocupación era la evangelización, ya que el equipo misionero tenía como propósito llevar las buenas nuevas a todo el mundo y además fundar iglesias y edificar al pueblo de Dios. Sin duda, el ministerio de Pablo era mayor como apóstol de Jesucristo, mientras que sus colaboradores trabajaban con él en la predicación del Evangelio y en la consolidación de la obra, y él escribía también las epístolas y revelaba el misterio en cuanto a la Iglesia como la gran novedad de Dios para esta dispensación. Una de las misiones y comisiones de los apóstoles era establecer el fundamento doctrinal de la Iglesia. Y para ello se le confió la autoridad delegada del Señor, para que los que escribían fuese considerados por los creyentes como mandatos del Señor. La primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 37 dice: Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Terminados los escritos del Nuevo Testamento, no hay posibilidad alguna de añadir
más revelación a lo que ya está revelado. Es por eso que el don de apóstol es el mismo sentido de los 12 y Pablo no está operativo, puesto que no puede establecerse nada nuevo para la doctrina y prácticas eclesiales con la autoridad de Jesús como lo hicieron los apóstoles. Y nótese que la pretensión de que el don de apóstol está activo en el día de hoy y que son necesarios para la correcta funcionalidad de la Iglesia es una pretensión no bíblica que permite a algunos adueñarse de los creyentes y además establecerse como primados en las iglesias y beneficiarse de los recursos financieros de quienes, por falta de formación bíblica, son conducidos a considerar como verdad lo que simplemente es mentira y deformación de la palabra de Dios. Timoteo servía con Pablo y Silas en la evangelización. Esta no solo consistía en proclamar las buenas nuevas de salvación, sino en el siguiente paso establecido por Jesús, que era el de enseñar a los nuevos creyentes todo cuanto Él había mandado. Como así dice el Evangelio de Mateo, capítulo 28 y versículo 20, donde dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Para esto, sin duda, Timoteo era un siervo válido, puesto que conocía la palabra de Dios y podía comunicarla para edificación del pueblo de Dios. Continúa diciendo este versículo: para confirmaros. Vemos aquí la misión que se le había encomendado era una misión doble, ya que por un lado confirmar a los creyentes y por otro exhortar o alentar a quienes necesitaban serlo debido a las dificultades que conllevaba la vida cristiana en medio de problemas y también de persecuciones. La primera misión consistía en afirmar a los creyentes fortaleciendo su conocimiento mediante la enseñanza de la verdadera fe. También es necesario entender que los escritos del Nuevo Testamento no están todos circulando, de manera que la enseñanza apostólica se transmitía oralmente, por medio de los colaboradores directos de los apóstoles, como ocurría por ejemplo con Timoteo, a quien Pablo encarga. La segunda carta de Timoteo, capítulo 2 y versículo 2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esta era una de las necesidades de la iglesia en Tesalónica, ya que habían de ser confirmados los creyentes en asuntos sobre los que tenían alguna duda, como ocurre por ejemplo con el tema de la resurrección de los creyentes y el traslado de la iglesia, temas a los que el apóstol Pablo dedica espacio en esta carta. La preocupación del apóstol era que los creyentes estuviesen firmes en la fe, para que no fuesen fácilmente arrastrados por vientos de doctrina no conforme a la verdad, como así enseña Efesios capítulo 4 y versículo 14. Ya que todos los creyentes, tanto en la época de Pablo como en el día de hoy, deben de progresar en la madurez espiritual y dejando de ser niños, pasar a ser hombres adultos o mujeres adultas. Ya que los niños son fluctuantes, esto es, no están bien afirmados y pueden fácilmente perder la estabilidad. En la medida que la enseñanza bíblica, que no es otra cosa que la fe cristiana, nos lleve a una experiencia más íntima con Cristo y a un mayor conocimiento de Él, se irá produciendo en cada uno
el desarrollo hasta la dimensión consonante con Cristo, ya que un creyente con poco conocimiento bíblico está expuesto a ser arrastrado por medio de filosofía y sutilezas que lo conducen a posiciones contrarias a la verdad de Dios. Y esto está afectando a muchas llamadas iglesias evangélicas, en donde hombres engañosos actúan sobre creyentes poco formados, enseñándole cosas contrarias a la verdadera fe, ya que la única defensa a este acosar continuo desde el mundo está en la maduración firme en la común fe, de modo que puedan resistir el espíritu de falsa enseñanza del mundo que como vientos soplan sobre la iglesia. Y es por eso que Timoteo es enviado con la misión de fortalecer a los cristianos, lo que equivale a enseñarle la palabra de Dios. Esto constituye una continua advertencia del apóstol, de modo que cuando estaba esperando que la sentencia a muerte dictada contra él tuviese lugar, manda a Timoteo. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 4 y versículos 1 y 2, dice: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La demanda para el maestro o el apóstol en la iglesia es que se ocupe de predicar y enseñar solo la palabra y nada más que la palabra. Y nótese esto porque es muy interesante, y es que en el tiempo actual es una época en la que la enseñanza de la palabra de Dios se ha ido muy sutilmente sustituyendo por otras cosas que, sin ser de poca importancia, han quitado el lugar que la voz de Dios tiene que tener en su iglesia. Y también la alabanza ha dejado en segundo lugar a la enseñanza. Ahora bien, cabe hacerse una pregunta, y es la siguiente: ¿es poco importante la alabanza en el culto? En ningún modo, sino todo lo contrario. Dios debe de ser alabado y adorado en todo tiempo y también en la reunión de los creyentes, pero la alabanza es la respuesta del creyente a la voz de Dios. A Él se le alaba por lo que Él hizo y se le adora por lo que Él es. No debiera de haber un culto que no comenzase por una lectura bíblica, para seguir luego la alabanza como respuesta de corazones agradecidos. Y nótese esto, y es que el púlpito se ha ido sustituyendo por un escenario, lugar adecuado para la manifestación del pueblo, pero no tanto para oír la voz de Dios a través de la exposición de la palabra de Dios, ya que hay congregaciones en donde la exposición bíblica no tiene apenas lugar y donde el ministerio se limita a temas sueltos de vida cristiana. Esto naturalmente trae como consecuencia un pueblo debilitado en cuanto a la fe, que permite llegar al relativismo propio de un mundo posmoderno. Y note que este peligro existió durante toda la historia de la Iglesia, y de esto precisamente decía Spurgeon en una de sus frases lapidaria, cuando dice: vendrá un tiempo cuando en lugar de tener pastores alimentando a las ovejas, la Iglesia tendrá payasos entreteniendo a las cabras. Timoteo es enviado para fortalecer la fe de los tesalonicenses, recordándoles la doctrina y exposición de la palabra. Y el segundo aspecto de su misión era la de consolar. La misión de Timoteo en Tesalónica era estar cerca de los hermanos para alentarles y consolarles en la fe.
ya que cualquier demanda de vida y conducta no tiene que estar basada en la represión e intimidación, sino en la exposición bíblica que con la asistencia del Espíritu conduce al creyente a vivir conforme a la voluntad de Dios, ya que la represión hecha desde el poder de la carne solo sirve para una cosa, y es para destruir la obra de Dios en los creyentes. Continúa diciendo este versículo: y exhortaros respecto a vuestra fe. El propósito final de la enseñanza y del aliento era la fortaleza en la fe de los tesalonicenses, ya que lo que realmente interesa a Pablo de su hermano en Tesalónica era la fe. Esta es importante, porque la fe, que es instrumento para salvación, es también la forma natural de vida del cristiano, como enseña Gálatas capítulo 2, versículo 20. Por la fe, Cristo vive en el cristiano, por lo tanto le otorga la vida eterna como resultado de la justificación en la regeneración, vinculándolo consigo mismo, de modo que puede tener vida eterna como algo que es natural para él, puesto que el autor de la vida se hace vida y vive en él. Es la manifestación del hombre conforme a Cristo, el que habiendo sido creado en él y posicionado en él, vive su nueva experiencia de vida, con consecuencias renovadas o, si se prefiere, transformadoras. La segunda carta a los Corintios capítulo 5 y versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y note que es en Jesús que toma carácter y ser la nueva creación de Dios, como dice Gálatas capítulo 6 versículo 15, el hombre nuevo. La justicia que se expresa no es la propia del creyente, sino la justicia de Dios en él. En Cristo somos hechos justicia de Dios, segunda de Corintios capítulo 5 y versículo 21, ya que la santidad no es lo que corresponde a las apariencias religiosas, sino la santidad de Jesús, operada en el cristiano por el Espíritu Santo de Dios, cuya expresión visible tiene que manifestarse en todos los aspectos de la vida del creyente. La primera carta de Pedro capítulo 1 versículos 15 y 16 dice: sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Jesús es la vida oculta en el nuevo hombre, en la intimidad del cristiano, o si se prefiere mejor, es la razón de vida del cristiano, como dice Filipenses capítulo 1 y versículo 21. De modo que todo aquel en quien Cristo se hace vida, no puede sino manifestar la expresión continua de santidad, propia de aquel a quien vive en el poder del Espíritu. De la misma manera, el creyente es verdadero porque está en la verdad, que es Cristo mismo. Juan capítulo 14, versículo 16. Por tanto, verdad tiene que ver con las manifestaciones visibles y también válidas expresadas en la palabra de verdad. Efesios capítulo 1 y versículo 13. Ya que la existencia de la nueva vida en Cristo se realiza en una nueva forma, es decir, en la fe. Ya que la fe expresa siempre dependencia, y la fe que salva exige una entrega incondicional del pecador al Salvador. Pero también la fe que santifica exige la misma entrega e igual dependencia, ya que solamente en esta dimensión Jesús es también Señor. Y note que vida en la fe significa la expresión de una manera de ser que obra consecuentemente con una misma fe. Santiago capítulo 1
y los versículos 14 al 26. Si se trata de una verdadera resurrección espiritual después de una muerte al pecado y a la ley, tiene que manifestarse en un modo de vida que obra de forma diferente a la antigua forma propia del hombre natural, ya que esa fe da consistencia y firmeza a la vida. Note lo que dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 1 y versículo 24. No que nos enseñorearemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. La segunda carta a los Corintios, capítulo 1 y versículo 24 dice: porque por la fe estáis firmes. Y de igual modo la fe en el Hijo de Dios en medio de compromiso, ya que los que viven ya no viven para sí, sino para el que murió y resucitó por ellos. La segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 15 dice: y por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. También la fe produce el compromiso del discipulado que como Cristo renuncia a todo y lo hace para vivir a Cristo. Filipenses capítulo 1 y versículo 21. Y voy concluyendo con esto. A Pablo no le preocupaba la salud, el amor propio o la comodidad de él, sino lo que realmente le preocupaba más bien era la calidad de la vida espiritual, sin importar qué dificultades tuviera que enfrentar. La fe de los tesalonicenses era de importancia suprema en la mente del apóstol Pablo. Amigo y amiga oyente, los médicos o los doctores en el día de hoy suelen hablar de la calidad de vida de las personas, dando recetas cómo se ha de vivir más saludablemente, qué se ha de comer, hacer ejercicio, etc. Todo para tener una calidad de vida. Amigo y amiga oyente, indudablemente que ellos están hablando de la salud del cuerpo. Y note que la mayoría de las personas, cuando un médico o un doctor le dice cómo ha de vivir una vida saludable, ellos lo escuchan y además le hacen caso, ya que en ellos le va la calidad de vida y su salud, que recuerdo que esta salud y esta vida es una vida temporal. Así que, amigo y amiga oyente, de la misma manera, toda persona también debe de preocuparse aún con mayor preocupación por cómo es la calidad de su vida espiritual, ya que si vive fuera de la palabra de Dios, la vida espiritual será una vida mala, raquítica, aunque algunos traten de engañarse a sí mismos pensando que ellos son muy buenos, muy caritativos y que no han hecho daño a nadie. Amigo y amiga oyente, la receta espiritual para tu vida espiritualmente se llama Cristo, se llama el Evangelio, que es poder de Dios. Y es por eso que si aún todavía no te has preocupado del estado de tu vida espiritual, ya va siendo hora que lo hagas. Es por eso que yo ahora te animo a que tú puedas aceptar a Cristo en tu corazón. Si no lo has hecho nunca y lo deseas hacer ahora, ora conmigo esta oración para recibir a Jesús en tu corazón y repite y di: Señor Jesús, te confieso que casi nunca me he preocupado de mi vida espiritual, porque pienso que tú eres un Dios de amor y que todo lo perdonas, pero tu palabra también enseña que tú eres el Dios de justicia. Es por eso que ahora vengo delante de ti, Señor Jesús, pidiéndote perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos. Te abro mi corazón y te acepto como mi único y suficiente Salvador. Y te doy gracias. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios,
en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.